Continuamos con La Noche. Así se derrumban los sueños de los colombianos deportados en Venezuela. Son casas que, aunque fueron construidas en sitios no permitidos por el régimen venezolano, representan un fruto de años de esfuerzo de colombianos que cruzaron la frontera buscando un mejor futuro. ¿Cómo es posible que le pueden hacer eso a un ser humano? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible ver que tanta gente, niños, anoche lloraban afuera de la casa? Colombianos que, sin recibir una orden judicial previa, fueron testigos de cómo el Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana, a la fuerza, sin mediar palabra y sin importar si hay adultos mayores o niños, los sacan y los deportan. No sin antes dejar una marca en las fachadas de sus viviendas que recuerdan las peores épocas de los regímenes totalitarios europeos. En los años 40, así, con una X amarilla, en la Alemania nazi se tachaba los hogares judíos. Pero hoy, en pleno 2015, con una D de demoler o una R de revisado, se marca las casas de los colombianos en municipios venezolanos fronterizos. Perdí hasta la ropa, perdimos todo, salimos sin nada. Así es el pecado de ser colombiano en medio de una crisis fronteriza, como el caso de Rosa Ballesteros, quien junto a su pareja fueron obligados a salir de Venezuela, pero en el país bolivariano dejaron a sus dos hijos, de 11 y 12 años, de quienes ahora no saben nada. Muy duro porque ya uno está acostumbrado a Venezuela, de vivir allá, criado allá, y para que lo vengan a sacar de la noche a la mañana así como un perro. Las crudas historias de las familias separadas se cuentan por montón. Diana Guerrero es otra víctima. Con 68 años fue expulsada de su hogar en San Antonio, Táchira, donde quedaron sus tres hijos de 14, 16 y 18 años. La casa tenía todo, mi hija está embarazada, la sobrina, todo, tengo todo, la Ana Esmoler. Esta misma zozobra invade a Jairo Prado Portillo, quien ante las cámaras del programa La Noche denunció la detención de su hijo Alexis, de 27 años, quien padece una discapacidad cognitiva y que fue aprehendido por los guardias venezolanos, quienes lo señalaron de paramilitar. Por eso estoy abogando por él, porque yo nunca lo vi en nada raro, ni le sentí nada raro. Sí, yo he visto que ese muchacho ha sido un muchacho bueno. El problema de su retardo, digámoslo, ¿no? Da pie para que de pronto uno piense que el joven no se va a meter en nada. En los últimos 6 días, el histórico puente Simón Bolívar ha sido testigo de cómo al lado y lado de este alambre de púas, cientos de colombianos han denunciado maltrato por parte de las autoridades venezolanas. Atrás quedó aquella leyenda que se observa en esta placa. Continuamos con nuestro panel de invitados acá en la ciudad de Bogotá. El señor Pedro Niquen, abogado venezolano, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además expresidente de la Comisión Internacional de Juristas. Señor Niquen, hay un punto que también llama mucho la atención, es el que tiene que ver con el papel de UNASUR. Muchos consideran que UNASUR podría servir de mediador entre Colombia y Venezuela. ¿Uno podría esperar algo de UNASUR en este momento? Bueno, yo no creo que UNASUR vaya a tomar ninguna iniciativa sin que alguno de los dos gobiernos se lo pida. Por el momento, la decisión aparentemente es de mantener el asunto en el cauce de la diplomacia bilateral, y eso parece razonable. Pero podrían plantearse alternativas los dos gobiernos en las cuales la UNASUR, la OEA u otra entidad internacional pudiera en un momento dado servir de escenario para un debate entre ellas. Yo creo que ese momento no ha llegado, lo que sí podría plantearse es que entidades de derechos humanos intervengan, pero eso ya no es a petición de los gobiernos, eso es a petición de las víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría efectivamente, como yo lo decía antes, dictar medidas cautelares, pero se lo tendría que pedir las víctimas o alguien en su nombre, ¿no? Esas no proceden como consecuencia de gestiones de estados o de gobierno, en principio al menos, en el ámbito de la Comisión Interamericana. Entonces, efectivamente, los organismos internacionales tienen cosas que decir a instancia de parte todavía.
No han llegado afortunadamente las cosas a tal punto de gravedad en que ellas pudieran aparecer de oficio interviniendo, y de hecho entiendo que esa es la posición que ha tenido tanto la Secretaría General de la UNASUR como la Secretaría General de la OEA. El presidente Vicente Fox, ¿cuál es su opinión? ¿UNASUR podría ser un organismo que podría mediar entre Colombia o Venezuela? ¿O cree usted que ese organismo también no sería lo suficientemente neutral, teniendo en cuenta esa influencia de los países del ALBA, inclusive el mismo presidente Maduro, que tienen ese organismo? Sí. Yo pienso que la medida que salga de lo local a lo regional y lo regional a lo global, que la gente se entere de estos atropellos en Noruega, que se entere en Washington, que se entere en la Ciudad de México, y eso causa un efecto muy importante a los dos lados, a la búsqueda del camino de resolución o al ablandamiento del dictador y el todopoderoso, porque una exhibición de ese tamaño lo debe de poner, como ya dije, a caer en temor. Ahora, no sé qué significa medidas cautelares para resolver el problema. Digo, lo que sirve es para que la denuncia sea más fuerte, para que llegue a más círculos e intervengan más gentes. Yo nuevamente sé que habrá inteligencia del lado del gobierno de Colombia y su presidente, y el otro señor tiene que entender mensajes tan claros que ya le están llegando. Sin embargo, el dictador se vuelve necio, se vuelve sordo, no escucha más lo que le conviene, pero sin embargo la situación económica de Venezuela, la caída dramática de los precios del petróleo, le van a quitar de las manos todas las dádivas y los granitos de maíz que entrega a la gente en Venezuela, ofendiendo su dignidad. Yo creo que el pueblo de Venezuela va a salir rápido de esto por su propia acción, por su propio peso, y es ahí donde tiene que venir esa solución, y esa confluye en la elección. Ese es el temor de Maduro, y esa es la fortaleza de los pueblos democráticos y del pueblo venezolano. Tiene muchos líderes, unos encerrados en la cárcel, otros en la calle, y noviembre es pues el día D para Maduro. Expresidenta Laura Chinchilla, hablábamos también de esos organismos multilaterales, inclusive la ONU, inclusive la Organización de Estados Americanos. Le planteaba ahora el interrogante de la UNASUR. ¿Qué papel pueden jugar estos organismos para mediar entre estas dos visiones? Porque, como lo decía el expresidente Vicente Fox, puede existir toda la propositividad de parte del gobierno colombiano de buscar la diplomacia para solucionar este problema, pero ¿qué pasa si se enfrentan contra una pared que no quiere sencillamente esa vía y quiere alimentar más ese conflicto? Yo, desafortunadamente, soy bastante escéptica del papel que en un conflicto como el que estamos viendo puedan jugar algunos organismos internacionales. Primero porque a mí me pasó un poco lo mismo. En este caso, al igual que en el nuestro, no es que hay un conflicto en donde se recargue responsabilidad en las dos partes involucradas en el conflicto, si es que Colombia no ha hecho nada. Es que ese es el punto. Para estar viviendo lo que está viviendo. Entonces, ¿mediar entre quién? Si Colombia lo único que está pidiendo es que se le respete la situación y que si hay algo que solventar en la frontera, pues que entonces se pongan de acuerdo los mecanismos que siempre han existido de colaboración entre policías, entre ejércitos o entre ciudadanos que habitan la frontera. Entonces, aquí lo que tenemos es una actitud unilateral de parte del gobierno de Venezuela y que difícilmente va a cambiar a menos que el mismo gobierno de Venezuela decida echar para atrás. La experiencia que yo he tenido frente a ese tipo de gobiernos es que además son terriblemente indiferentes ante la presión internacional. Les importa muy poco lo que opine la comunidad internacional. Usted mismo lo vio. El presidente Maduro lo dice, no me importa lo que piensen de mí. Entonces, regreso a eso. Es muy difícil pretender que en ese momento alguien intervenga a negociar ¿qué de nuevo? Si lo que nada más se necesita es que el presidente Maduro recapacite y eche para atrás la decisión que ha tomado. Pues, expresidenta Laura Chinchilla, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Estamos con dos expresidentes muy reconocidos en el continente americano y con un jurista reconocidísimo a nivel internacional, el presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Ellos asistieron hoy al foro Democracia en América Latina, Soluciones a Futuro. Estuvo enfocado en analizar los problemas de desigualdad y las crisis también que enfrenta la democracia en nuestro continente. Por eso nos están acompañando el día de hoy y han accedido a analizar para todos nuestros televidentes del continente americano precisamente esta coyuntura específica que enfrenta a dos visiones, a Colombia y a Venezuela, y tiene en el medio a un conjunto de colombianos, más de 1000, que han sido deportados en las últimas 48 horas. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.